Bienvenidos a Economía Fin de Semana. Mi nombre es Juan Pablo Lucumí. Los precios del petróleo, aunque navegan en un escenario de incertidumbre y volatilidad, en lo corrido del año han visto una tendencia a la baja, afectados por distintos factores en la esfera global. Los precios del petróleo crudo de referencia de Estados Unidos, el WTI, por ejemplo, pasó de tocar los $80 por barril a inicio de este 2025 y ahora cotiza cerca de los $60 por barril, perdiendo una cuarta parte de su valor. Un escenario que también ha salpicado el crudo de referencia británica, el Brent, que superó los $80 por barril en enero para cuando se daba la posesión del presidente Trump, pero ahora se cotiza cerca de un 30% menos. ¿A qué se debe este escenario? Pues justamente para conversar sobre este asunto y su impacto en América Latina, hoy tenemos en estudio a David Pérez Reina, PhD en Economía de la Universidad de Minnesota y docente de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Bienvenido al programa Economía Fin de Semana. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, me gustaría, David, que empecemos por este tema con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales factores que provocan las fluctuaciones en el precio internacional del petróleo? Vemos que, por ejemplo, cuando sucede algo en Medio Oriente, en los países exportadores y productores, el precio tiende a subir por temor de que haya escasez del mismo, pero cuando bajan, ¿qué ocurre? ¿Por qué son tan sensibles a lo que puedan decir los gobiernos o estos países grandes? Pues en general hay dos factores. Uno es precisamente el contrario que acabas de mencionar, esta expectativa de que haya más petróleo. Los países de la OPEC recientemente acordaron aumentar la producción y de hecho va a haber un segundo aumento, si no estoy mal. Pero también otra cosa que puede tener efecto es el hecho que haya expectativas de que menos personas vayan a comprar tanto petróleo. Y esto puede deberse a una posible debilidad en la economía mundial, pues en parte causada por los aranceles del gobierno Trump. Así es. Hablemos ahora acerca de qué impacto tiene, por ejemplo, la caída del precio del petróleo en países exportadores de América Latina, como por ejemplo Colombia, como Ecuador, como Venezuela. Puntualmente en ellos, ¿cómo los afecta? El neto es negativo, porque para estos países el petróleo genera unos recursos adicionales importantes. Por ejemplo, en el caso de Colombia, los ingresos que recibe la petrolera estatal son importantes fuentes de ingresos para el Estado también. Pero pues digo en neto, porque también puede haber cosas positivas en el sentido que para los hogares puede ser beneficioso que el precio del petróleo caiga, porque eso se puede traducir en menores precios de la gasolina. O sea, estaríamos hablando de una afectación principalmente para las grandes empresas petroleras y grandes compañías, pero un beneficio para los ciudadanos. Yo lo diría, en general el efecto va a ser negativo, porque no solamente cuando el gobierno les generan ingresos, esos beneficios son para ciertas empresas, sino en general es para toda la población. Lo que pasa es que puede haber algo que ameliore ese efecto negativo. Hablemos ahora de los países que no son productores o exportadores de petróleo, sino los que lo importan. Por ejemplo, el caso de Chile o Uruguay particularmente. Para ellos, ¿cómo sería esta afectación? Para ellos puede ser muy positivo. De hecho, pues en algunos de esos países, por ejemplo, cuando les sube la inflación es por efecto de bienes importados, que caiga el precio del petróleo podría ser bastante positivo, no solamente porque es un insumo que tiene un precio menor, sino porque un menor precio del petróleo también se traduce en menores precios de otros productos. Hablemos ahora del panorama energético en la región, porque, bueno, evidentemente si necesitan exportar o si necesitan, en este caso, como hablábamos, de importar, hay muchos que están en diferentes problemas o situaciones por escasez a nivel energético de gas y otros factores. ¿Cómo los precios del petróleo podrían mover este tablero estratégico a nivel de energía? Digamos, ahí depende un poquito de qué insumos se necesiten para la malla energética. Digamos, en el caso de Colombia, la mayoría de la energía que se produce viene de hidroeléctricas y el otro pedazo no menor viene de termoeléctricas. Entonces, en este caso, para un país como Colombia, que caiga el precio del petróleo en términos de producción de energía no tendría un efecto directo tan notable. Para otros países sí puede ser bastante beneficioso. Digamos, en general, el petróleo es un insumo que es muy importante para muchos aspectos. Cuando cae el precio del petróleo para los consumidores, ya sea personas o ya sea empresas, es muy positivo. El problema es por el lado de los gobiernos que también reciben ingresos por ese lado. Claro. Hablemos para finalizar acerca de, si pudieras dibujar en una lista cuáles son los factores que mueven los precios del petróleo, porque podemos decir suben, baja, hay volatilidad, pero ¿cuáles serían esas razones que hacen que los precios se muevan? Si pudieras tenerlas en una lista, ¿cuáles serían? Generalmente hay dos. Hay dos factores. Uno, los factores que tienen efectos sobre la producción de petróleo, pues sobre la extracción de petróleo. El otro factor es los que tienen efectos sobre lo que se compra de petróleo. En este caso, en neto lo que está pasando es que
tanto para lo que la producción de petróleo está haciendo que pueda haber potencialmente haber mayor producción, no solamente por el acuerdo de la OPEP, sino también potencialmente por un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, por ejemplo. Y por otro lado, pues hay perspectivas de que se va a comprar menos petróleo porque hay una actividad económica global que parece ser que va a ser un poquito más flojita. Bueno, Irán, Estados Unidos, guerra en Medio Oriente, toda la crisis también o escalada de los aranceles puede mover entonces los precios y esto genera esta volatilidad. Son una de las conclusiones que podemos tener de esta conversación que tenemos aquí, pero también todas estas decisiones pues al final afectan también a las personas y a los consumidores, por ejemplo en la región, en América Latina, como lo revisábamos. Y esos son los temas que tratamos aquí en este espacio de Economía de Fin de Semana. Justamente, muchas gracias por hacer parte hoy de este programa, David. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Bueno, y a ustedes la invitación también es que sigan viendo los contenidos de France 24, también pueden ver más de economía, fin de semana y otros contenidos en france24.com. No se vayan.